forma y fondo, en ingreso 135.425.2022. 27.791.2019, señoría. Perdón. Pero quedó bien en Sí. el registro entonces. Sí. Bien, lo escuchamos ahora, relator. Gracias, señoría. La presente causa se eleva en virtud de la presentación de dos recurrentes, a saber, los condenados Héctor Fernando Oces Yáñez, quien presenta un recurso de casación en la forma en contra de la sentencia, y la segunda presentación es de Aquiles Bustamante Oliva, quien presenta recurso de casación en la forma y en el fondo. En ambos, respecto de la sentencia de segunda instancia, dictada con fecha 30 de agosto del año 2019 por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que confirmó en lo penal aquella de primera instancia dictada con fecha 15 de junio del año 2019 por doña Marianela Cifuentes Alarcón. Causa llevada a cabo por la investigación del delito de homicidio calificado consumado en la persona de Juan Humberto Francisco Hernández Guajardo, cometido el día 3 de octubre del año 1973. En la sentencia recurrida se rechazó los recursos de casación en la forma y de apelación deducido por la defensa de Bustamante, y se rechazó el recurso de casación en la forma deducido por el imputado Oces, confirmando entonces la sentencia de primera instancia, que había rechazado a su vez la alegación de amnistía, de prescripción de la acción penal, así como la solicitud de absolución por falta de participación y de haber obrado cumplimiento de un deber exprimida por el condenado Bustamante, de prescripción gradual, de calificación, de la atenuante del artículo 11 número 6 solicitada por el condenado Oces, de la del artículo 11 número 1 en relación al 10 número 1 solicitada por el condenado Oces, y además indicó que no les perjudican las agravantes del artículo 12 número 10, número 11, número 12 y número 16 del Código Penal, rechazando además las excepciones de pago, prescripción extintiva, improcedencia de la suma demandada, alegación de intransmisibilidad del daño moral y prescripción de la acción civil. En resumen, ambos fueron condenados a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, en calidad de autores del delito de homicidio calificado consumado en la persona de Juan Humberto Francisco Hernández Guajardo. Además, se condenó al fisco de Chile a pagar un total de 240 millones de pesos a razón de 80 millones de pesos a cada uno de los solicitantes y demandantes civiles, que son los hijos del afectado, de nombres Juan, Cristina y José, a razón de 80 millones de pesos cada uno. No fue impugnada en lo civil. Los recursos son por hechos que se acreditaron en la causa y que son los siguientes. Primero, que el día 3 de octubre de 1973, alrededor de las 15:30 horas, Juan Humberto Francisco Hernández Guajardo fue detenido en su domicilio, ubicado en pasaje Gabriela Mistral, número 1882 de la población La Bandera, comuna de La Granja, por funcionarios policiales de dotación de la Subcomisaría de Carabineros de La Granja, a raíz de la denuncia efectuada en su contra por su cónyuge Teresa Mercedes Peredo Contreras, por el delito de lesiones. Segundo, que la referida unidad policial en esa época se encontraba a cargo del capitán Héctor Fernando Oces Yáñez y el teniente Aquiles Bustamante Oliva. Tercero, que posteriormente, en lugar de ser puesto a disposición de la autoridad judicial competente, el detenido Juan Hernández Guajardo fue ejecutado en la avenida Vicuña Maquena de la comuna de La Florida, falleciendo por la lesión provocada por el impacto de un proyectil balístico en el abdomen, que causó un hemoperitoneo y perforación de las asas intestinales. Cuarto, que la víctima recibió además impactos de proyectil balístico en las extremidades inferiores con fractura del fémur derecho. El recurso de casación en la forma presentado por Héctor Oces Yáñez es por las causales del artículo 541 número 9 del Código Procesal Penal en relación al 500 número 4 y 15 número 2 del Código Penal, y además por la causal del artículo 541 número 10 del Código Procesal Penal. En tanto, el recurso de Aquiles Bustamante Oliva, de casación en la forma, es por el artículo 541 número 9 del Código Procesal Penal en relación al 500 número 4 y 15 número 2 del Código Penal. Además, recurre de casación en el fondo por la causal del artículo 546, número 1 y número 7 del Código Procesal Penal, alegando además la prescripción gradual.
Esos son los antecedentes, señoría. Bien. Y agrega entonces por el recurso, en primer lugar, Señor Hunda. Mauricio Hunda. Hay dos recursos de dos abogados distintos, pero solamente concurre un abogado. El estrado hoy día. Mauricio. Don Mauricio Hunda. Ya, el otro recurso del abogado recurrente no está en el estrado. No. Mauricio. No, señoría. No está. No está. Ok, gracias. Solo escuchamos entonces al señor Hunda. Sí. Bien. Lo escuchamos, señor abogado. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Alego en representación de don Héctor Rosell Yáñez ante vuestra señoría excelentísima con la venida del señor presidente. Digo, creo que también es bueno que sepamos algo de lo que nos dice la fiscal judicial. Dice que se atribuyó a Oces la responsabilidad de este homicidio por su reconocimiento de haber estado a cargo de la unidad policial, corroborado por otra prueba documental y testimonial, y que aun cuando desconoce el destino de esta víctima, su responsabilidad se justificaría porque debió estar en condiciones de advertir el actual ilícito de sus subordinados y tomar las medidas posibles para impedir o reprimir sus crímenes, estimando su participación conforme... ¿Aló? Gracias. Estimando su participación conforme al artículo 15, número 2 del Código Penal. Más adelante nos dice que, sin embargo, no logra justificarse con los documentos aportados ni por las declaraciones que se tuvieron a la vista, que luego de haber sido detenido el 3 de octubre de 1973 en horas de la mañana, Juan Hernández Guajardo hubiera sido efectivamente ingresado al llamado retén La Bandera, trasladado en una camioneta de color rojo, para luego ahí ser ejecutado, o desde esa unidad ser trasladado al mismo lugar en que fue encontrado fallecido el 3 de octubre en la comuna de La Florida. Y ya va cerrando la señora fiscal, y nos dice que ya sobre la participación no se advierte cómo los oficiales a cargo de la unidad, incluso si se concediera que actuaban de consuelo en tal misión administrativa, pudieron haber forzado o inducido a los autores materiales para la comisión de este ajusticiamiento, el que tampoco es posible reconducirlo a la hipótesis de autoría por concertación del artículo 15 número 3 del Código Penal. Ahora bien, tal como nos señaló el señor relator, recordemos que estoy invocando la causa del 541 número 9 en relación con el número 4 del artículo 500 del Código de Procedimiento Penal y también la causa en el número 10 del mismo 541, o sea, la ultrapetita. Y se estiman como normas infringidas la del 15 número 2 del Código Penal, el reglamento 7 de Carabineros en su artículo 57 número 13, en relación con el artículo 270 vigente a la época del Código Procedimiento. Los hechos son breves. Dice que, primero, dice el fallo dice en el 14º de primera instancia, que la segunda hace suyo, el 3 de octubre, breve, sintéticamente, que la víctima que tenía su domicilio por funcionario policial de dotación a raíz de la denuncia efectuada por su cónyuge, doña Teresa Peredo, por el delito de lesiones. Segundo, que la referida unidad policial estaba a cargo de Oces y de Bustamante. Y tercero, que posteriormente, en lugar de ser puesto a disposición de la autoridad judicial competente, el detenido fue ejecutado en Avenida Vicuña Maquena, falleciendo por la lesión provocada por el impacto de un proyectil. Cuarto, que la víctima recibió además impacto en la extremidad inferior. Contra la sentencia de primera instancia, interpuso
recurso de casación en la forma, la que de segunda instancia obviamente rechaza, y ahondaré eso más adelante. Ahora, infracción al artículo 15, número 2 del Código Penal. Pone énfasis la sentencia de primera instancia que la de segunda hace suya en varias de sus partes. Se fue acusado y condenado como autor del numeral 2 del artículo 15. También en este caso, como ya he dicho en otras audiencias, huelga señalar a vuestra señoría excelentísima de qué se trata ese 15 número 2. Pero lo que no huelga es que busquemos en los elementos de cargo que, según la propia sentencia recurrida en el motivo octavo, nos dice que existirían en los motivos 19 y 20 del fallo de primera instancia. Acotemos también que el fallo recurrido dice o cierra sus argumentos sosteniendo que la obligación de argumentación está cumplida en esos considerados. Y que lo que manifestamos es, comillas, es en verdad una disconformidad con los razonamientos contenidos en la sentencia para atribuir participación. Cierre. He sostenido desde hace mucho que si las argumentaciones de la sentencia no son tales, no hay consideración. Y esas argumentaciones, para ser estimadas como tales, como consideraciones de las que manda la ley, necesariamente deben guardar relación con la acusación. Deben situarse obligatoriamente en el marco dado por la acusación. Si ello no ocurre, es evidente. Y aquí no ocurre, no hay consideraciones de las que mandata la ley. ¿Y qué dicen estas consideraciones del 18 y 19 que el octavo hace suyo? Nada. No dice nada. Nada en relación al 15 número 2. Disculpe que sea hasta majadero. Nada. Nada nos habla de cuál fue la forma en que Oces ejecutó las acciones propias de forzar o inducir directamente a otro. No solamente lo considerando 19 y 20, sino que en ninguna parte de la sentencia ni de la acusación podremos leer algo al respecto. Es más, el fallo nos da la razón, pues dice que no fiscalizó al personal. Y la falta de consideraciones que exige la ley estriba, además, su señoría excelentísima, en que la señora sentenciadora de primer grado y los sentenciadores de segunda, por su condición de tales, no pueden menos que saber que la forma en que se imputa, no es una consideración relacionada con la acusación. La ley le exige, y la ilustrísima Corte lo sabe, que el fallo redactado por la señora sentenciadora de primera instancia que ha hecho suyo, exige que nos diga cómo podemos concluir que Oces forzó o indujo directamente a alguien a dar la muerte a la víctima. Y si no lo dice, viola la ley. Y si no lo dice, no hay consideraciones. No hay armonía, su señoría excelentísima. En acusar por algo e intentar darlo presente con un argumento que no guarda relación con la propia exigencia que se puso pues al acusar. Esto no es un requisito meramente formal. La forma debe tener contenido, relación con la acusación. Y sostener en el considerando 19 y 20 de primera instancia que es hecho suyo por el segundo grado, sostenerlo largamente. Que se pecó de omisión, pues no fiscalizó a su personal, lo que lo habría constituido en autor del numeral 2 del artículo 15. Obviamente que no guarda relación alguna con el curso que debe seguir el sentenciador. Está marcado por la acusación. Nunca podrá ser autor de ese numeral
alguien que omite algo. Forzar o inducir exige una actividad, no fiscalizar su omisión. Infracción al reglamento 7 de Carabineros en relación con el artículo 270 del Código de Procedimiento Penal, que estaba vigente a la vez. La última norma que cito dispone que el jefe de policía es el responsable de las libertades que disponga o de las detenciones que mantenga. El fallo de primera instancia, que el de segunda hace suyo, dice que OCES no podía delegar sus obligaciones, sus funciones. Pero la sentencia que impugno obvia que el artículo 57, número 13 de este reglamento 7, hay una expresa y permanente delegación de esa responsabilidad en el funcionario. Esto es para el evento que podamos sostener que la víctima ingresó al cuartel. El fallo de primer grado en su motivo 19, que el de segundo hace suyo, en el motivo 8, dice que las referencias que hace el recurrente al reglamento 7 de Carabineros no optan a lo que se vienen sosteniendo, pues dicho cuerpo normativo y específicamente el artículo 57 que se cita de él, dice en relación con una materia diferente a la responsabilidad por mando que se analiza en la sentencia en alzada, en sus considerandos 19 y 20. Señoría excelentísima, la materia diferente y de la que no se hace cargo tiene relación con el servicio policial. Pero el fallo recurrido mantiene lo decidido, no obstante que nos da la razón. Nos dice que el representado es condenado por responsabilidad de mando. Hace pocos días, menos de una semana, dije lo mismo. Esta excelentísima Corte ha dicho que no se puede condenar por responsabilidad de mando. Y cité el fallo de Operación Colombo Washington C. Lo que este defensor pide es que se condene por hacer y no por pertenecer. Infracción al jus cogens relativo a los viejos mayores de 60 años. Si bien es cierto que esta fue una petición subsidiaria a la por la circunstancia que el fallo de primer grado no se invocó al recurrir. Es un punto central en la búsqueda de una armonía. Lo siguiente, ¿cómo resolver el a veces decidir condenar a un viejo a una pena efectiva sin afectar su dignidad? El fallo recurrido se hace cargo. Se recurrió contra el fallo de primera instancia reclamando que no se hizo cargo de nuestra petición de que en caso de que una pena efectiva o se la cumpliera en su domicilio bajo la fórmula de arresto o reclusión domiciliaria total. Se fundó la petición en una razón de dignidad del ser humano y se negó porque a juicio de la señora sentenciadora el cumplir la pena en un recinto carcelario no afecta su seguridad física ni psíquica. O sea, no se hizo cargo de la petición. Su señoría excelentísima, el argumento central es la dignidad. La defensa no invoca su seguridad. Todo lo relativo a los viejos y la protección de su dignidad son principios de jus cogens. Eso prima por sobre el derecho interno. Haya o no ley adecuatoria, pues por la autoejecutabilidad de los tratados. Eso se denunció en el recurso preparatorio de este. En el motivo octavo, el fallo recurrido
para negar la petición incurre en un enorme error. Dice, comillas, que finalmente, si bien es obligatoria para Chile la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, dicho instrumento no contiene ninguna norma que imperativamente impida, ajustándose a ella, ordenar el cumplimiento efectivo de condenas como se hizo en la sentencia. El artículo 13 de dicha convención solo obliga a los Estados partes a promover para las personas mayores medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos, sin que ello pueda estimarse como una prohibición al cumplimiento efectivo. Me da la razón. Absolutamente. Pero no niega. Por una parte dice que la convención a que alude es obligatoria. Eso es lo único correcto. Y es ese Tratado Internacional de Derechos Humanos autoejecutado, tal y como lo ha hecho la excelentísima Corte Suprema, que para mantener viva la acción penal dio ejecutabilidad a tratados internacionales no suscritos por Chile. Con lo cual estoy de acuerdo. Pero, y por la otra dice que esa convención no contiene norma imperativa que impide cumplir la pena en la cárcel, que solo las partes contratantes están obligadas a promover medidas alternativas de cumplimiento de la pena. O sea, la convención contiene una imposición. Y si el gobierno de turno de un contratante no lo hace, son los tribunales los llamados a dar ejecutabilidad. Y así ser, como en nuestro caso, congruentes con la doctrina implantada que no requirió norma interna para declarar imprescriptible la acción penal. Si se hizo allá, se debe hacer acá. No cumplir con estos principios de ius cogens afecta la dignidad de los seres humanos afectados por esto. Disculpen. Se invoca también la causal del número 10 del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal. Al respecto, el fallo de segundo grado sucintamente nos dice que en relación a la segunda causal de casación invocada, el recurso se limita a reproducir las mismas argumentaciones que se vertieron para fundar la causal precedentemente analizada. Adicionalmente, cabe tener presente que nuestro máximo tribunal ha sostenido respecto a esta causal que la infracción de la ultra petita como vicio de nulidad formal en los términos del Código de Procedimiento Penal ocurre cuando las sentencias se extienden a puntos inconexos por los que han sido objeto de la acusación y la defensa. Es decir, cuando el fallo que se impugna abarca hechos diversos de los que han sido objeto del debate, acusación, contestación. De manera que el acusado resulte condenado por un delito que no corresponde a los hechos sobre los cuales se trabó el verdadero juicio criminal. La acusa y condena, digo yo, como autor del numeral 2 del artículo 15 del Código Penal. Y en ese orden de idea fue defendido al contestar la acusación. En ese orden de idea fue defendido. Y se le condena, lo dice el propio fallo recurrido, y se le condena por la omisión de no fiscalizar al personal a fin de impedir que delinquieran. Y no obstante, el abismo entre forzar o inducir y no fiscalizar se condena el numeral 2 del artículo 15 del Código. Esto no cuadra. No, ni podrá hacerlo nunca en algún tipo de autoría. Entonces, la conclusión es una sola. Lo dejó sin defensa. No fue defendido en ese orden de ideas. Fue defendido en el orden de ideas de la acusación.
autoría del forzar o inducir. No fue defendido en el orden de idea de que cometió una omisión. O sea, la sentenciadora actuó sola, sin contrapeso. Esta defensa no pudo participar en ese debate, no se abrió debate al respecto. No hubo debate. Yo nunca pude decir nada respecto de que si fiscalizó o no fiscalizó. Yo dije que no forzó o no indujo. Porque por eso estaba acusado. Dice el fallo citado por el recurrido en el motivo 10º, en primer lugar, que cita el rol 6275-2006. Séptimo, que como lo ha sostenido este tribunal para que se produzca el trapetista en materia penal, la sentencia debe extenderse a hechos que no fueron materia de la acusación y la defensa. Es decir, cuando se abarcan sucesos distintos de los que han sido discutidos por las partes de manera tal que el incriminado quede condenado por un delito o de algún modo que no corresponda o se condiga con los hechos sobre los cuales se ha trabado el verdadero juicio penal. ¿Qué es sino un punto inconexo o ajeno a lo sustancial o principal del asunto? Es acusar por el numeral 2 y condenarlo de un modo que no se condice con el marco que sea el propio sentenciador. Si buscamos en el modo en que se lo condena, ¿podemos hallar algo relativo a inducir o forzar directamente a otro a cometer el delito? No, no podemos. Entonces, es muy claro que se movió de ese marco de debate. Es muy claro. Se movió a una no fiscalización. Lo condena de un modo en el que no hubo debate. Lo condena de algún modo, como dice el fallo que cita, de algún modo que no corresponda o que se condiga con los hechos sobre los cuales se ha trabado el verdadero juicio criminal. Por todas estas causales y lo expresado el tribunal al dictar sentencia ha incurrido en error. Y todo ello ha sido muy... ha influido sustancialmente en los dispositivos, ya que si no se hubieran cometido esos errores, no habría sido dada ultrapetita y dejado sin defensa a OCES. Asimismo, si se hubieran leído bien los tratados relativos a los viejos, habría contenido declaraciones de fallo que OCES, en caso de ser condenado, cumpliera la pena efectiva en su domicilio. Y que finalmente no hay elementos de cargo en esta sentencia, pues la sentencia de primer grado, que el sentenciador de segundo grado hace suya, no puede menos que saber que todo lo que sostienen en sus motivos 19 y 20 son sus propias apreciaciones, y no más que eso, ya que no tiene apoyo en el contenido del proceso, ni tampoco fue materia de la acusación. Finalmente, se debe deducir que, al no poder menos que saber que esas pseudo consideraciones, al no tener respaldo en el proceso, no son consideraciones propiamente tales. Así, pido a su señoría excelentísima que anule el fallo y dictuna que en derecho corresponda con mérito al proceso y que dice que no hay mérito alguno para estimar autor, pues que no hay elemento de prueba que diga que se esforzó o indujo directamente a otro a cometer el ilícito. En cuanto al ego, señor presidente, muchas gracias. Solicito su autorización para retirarme de la sala. Muy bien, no hay inconveniente. Hasta luego. Muchas gracias, señor presidente. Buen día para todos. Bien. Continuamos con los alegatos de don Simón Vischer en condición de querellante. Muchas gracias, señoría excelentísima. Buenos días a todos los intervinientes. Al respecto, cabe hacer presente, señoría excelentísima, de que justamente, como ya indicó justamente el señor relator, se está haciendo justamente la revisión de los recursos por materia justamente
de los condenados de esta causa, señores Aquiles Bustamante, y por otro lado don Héctor Oces, por materias de casación en la forma y en el fondo, y casación en la forma respectivamente. A este respecto, justamente se actúa por parte de esta defensa en representación de los hijos de la víctima de los presentes autos, son los hijos de don Juan Hernández Guajardo, fallecido justamente el 3 de octubre del año 1973. Por lo cual, acá se presenta al respecto de que existe efectivamente conformidad con el fallo. Por esa razón, justamente es que se ha solicitado la confirmación del mismo, tanto en su parte penal como en su parte civil. Como primer asunto, que es una cuestión que ya se había vertido justamente por parte de este abogado ante la Ilustrísima Corte, fue justamente que no hay ninguna duda de la participación de carabineros en estos autos. Esa situación nunca fue desvirtuada a lo largo de la tramitación de la causa. En segundo término, señoría excelentísima, acaba de ser presente que de los recursos que han sido deducidos en primer término por la situación de don Aquiles Bustamante, de casación en la forma y casación en el fondo, se han invocado las infracciones que ya estamos en conocimiento por parte de la relación, y al respecto, justamente, esta defensa postula de que los considerandos número 12 y 21 a 24 del fallo de la ministra instructora se ha encargado justamente de rescatar los razonamientos en base justamente a la prueba que fue aportada. Tenemos una visión bastante diferente al alegato recientemente planteado por el colega, por cuanto sí ha existido prueba para nuestro entender que llevan justamente a condenar a don Héctor Oces y a don Aquiles Bustamante como autores del delito de homicidio calificado. A este respecto, justamente, de los medios probatorios que han sido vertidos en estos autos y de la calificación que se le ha dado en el recurso, nosotros pedimos justamente por ese motivo la confirmación y entenderíamos que no posee las deficiencias que han sido denunciadas, por cuanto justamente la sentencia sí posee una exposición de los raciocinios que sirven de soporte para la conclusión. Esto, a nuestro entender, también se adecua al mandato que da el legislador. Esto se advierte justamente, como ya es indicado, en la lectura de los considerandos número 12 y 21 a 24, sobre lo cual justamente llevan a condenar adecuadamente. Y por otro lado, señoría excelentísima, acaba de ser presente que los considerandos 25 a 28 se explica justamente por qué no era viable dar la amnistía conforme al decreto ley 2191. Por otro lado, justamente el fallo en comento, justamente lo considerandos 29 a 32, da justamente cómo se estableció la participación que tuvieron justamente los condenados de autos. Justamente se hace mención, se dio por establecido en base a testigos y documentos y otros medios probatorios que se condicen con la responsabilidad de mando que tenían a la fecha de la ocurrencia de los hechos. De esta forma, además, al tratar de delitos de lesa humanidad, quedan justamente al margen de la institución de la prescripción y de la prescripción gradual. Acaba de ser presente y rescatar, por lo tanto, entonces, de que lo que estamos haciendo mención es que estos antecedentes se condicen con la responsabilidad de mando. Eso quiere decir que hay una coincidencia con ello, pero no es el fundamento de base o el leitmotiv para estos efectos que se debe considerar. Se indicó que no existió ningún medio probatorio, sin embargo, en el considerando número 12 de la sentencia justamente de primera instancia, se hace mención justamente a las declaraciones que justamente prestaron varios testigos al respecto. De los testigos y de los cuales se hizo mención y que se atacaron justamente los recursos, se atacó, por ejemplo, la declaración de los testigos Segundo Llanos, y Julio Yáñez, señalando que nunca se había indicado ninguna mención a que ellos hayan ordenado o inducido. Al respecto, en primer término, en cuanto a la declaración que justamente había prestado don Segundo Yáñez, don Segundo Yáñez señaló que justamente bajo el mando del sargento Sáez le correspondía trasladarse en una camioneta Chevrolet C10 de color blanco a detenidos que justamente fueron fusilados en Américo Vespucio con Vicuña Maquena. De ese testigo en particular desconocía en concreto justamente si el sargento Sáez estaba actuando en un cumplimiento de una orden del capitán Oces o del teniente Bustamante. Podría dar lugar a duda y no existe mayor contravención a eso, pero cabe preguntarse lógicamente bajo qué orden o con qué amparo entonces este sargento estaba actuando para hacer esta autoría material. En segundo lugar, el testigo don Julio Yáñez se encargó de declarar que la referida unidad policial
estaba a cargo justamente el capitán Héctor Ocellañez y el teniente Aquiles Bustamante Oliva. Indicó además de que participó directamente en 4 fusilamientos. Estaban al mando del sargento Armando Sáez Pérez, cumpliendo órdenes del capitán Héctor Ocellañez. Por otro lado, tercer testigo, don Luis Baeza, señala que justamente participó en allanamientos y detenciones a distintas poblaciones en el sector. Las órdenes justamente de allanar y detener, se encarga de señalar el propio testigo, emanaban del capitán Héctor Oce y el teniente Aquiles Bustamante. Y a veces justamente aquí el sargento Sáez, denominado el Manchado, actuaba por propia iniciativa porque contaba con el respaldo del capitán. Y finalmente, don Humberto Silva, otro de los testigos que forma parte justamente, que prestaron declaración en los autos y que fueron rescatados en el fallo, se encargan de decir que justamente el señor Oces Yáñez tenía personal de confianza, una patrulla justamente a cargo del sargento Sáez Pérez. Todas las órdenes eran emitidas, señala justamente el testigo, por Oces y Bustamante, es decir, los condenados de autos. Nada se hacía sin que ellos lo supieran. Y en ocasiones no se registraba justamente el ingreso de los detenidos en los libros de guardia. Escuchó comentar incluso que algunos detenidos fueron sacados de la unidad policial por la patrulla del señor Sáez para ser fusilados. De esta manera, como queda en evidencia, hay declaraciones de testigos que justamente están afirmando situaciones que son totalmente contrarias a lo que ha sido justamente afirmado en los respectivos recursos. Y enfocándose derechamente, justamente en el recurso de casación en la fonda, que justamente ha deducido don Héctor Oce, que fue defendido justamente ante estos excelentísimos estrados, cabe hacer presente que justamente en los considerandos 19 y 20 que he señalado, dejan en evidencia y por cumplida la exigencia legal. Se aprecia una disconformidad con los hechos y la calificación jurídica, no hay ninguna duda, pero eso no significa que ello justamente esté fuera del foco de lo que ha sido discutido, de lo que se ha dictado acusación y de lo que se ha dictado sentencia. Justamente, señoría excelentísima, la calificación jurídica es la facultad propia que tiene el juez en ejercicio de su función y esta interpretación es justamente lo que constituye esta labor jurisdiccional. Una mera disconformidad con los razonamientos que están en los considerandos 19 y 20 de la sentencia, se entiende por parte justamente de esta defensa que no se puede llegar a considerar como una extensión a puntos inconexos de la acusación. De esta forma, la calificación de la participación, como justamente señala el artículo 15, número 2 del Código Penal, es coherente con la acusación y la sentencia, y es la facultad de lo legal que tienen justamente los jueces para fundar adecuadamente los fallos. Hay declaraciones de testigos que expresan que justamente nada se realizaba sin el conocimiento del capitán y del teniente, y de esta forma se está señalando por parte de los recurrentes de que nunca se podrá ser autor conforme a este numeral alguien que omite algo. Acá no solo existieron omisiones, existieron acciones bastante claras y que justamente constan a través del proceso y fueron rescatadas en el fallo impugnado. Se hace mención también a la delegación de funciones y la lógica responsabilidad de ello. La delegación de funciones, a mi entender, y lo digo también con algo de conocimiento en la causa, dado que también me desempeño como funcionario público, delegar funciones no necesariamente implica delegar justamente la responsabilidad total, como por ejemplo ocurre en los servicios públicos donde el jefe de servicio será siempre responsable independiente de la responsabilidad individual que pueda recaer en la persona del delegado. Han señalado justamente de que se vulnera con ello el deber de mando, fiscalización y supervigilancia que pesa en ellos, y a nuestro entender, justamente el haber existido fusilamientos, no registros en libros de guardias, era justamente una práctica habitual y esa situación evidentemente sí genera consecuencias. Y por otro lado, señoría excelentísima, para efecto de no extender más allá justamente las alegaciones de esta parte, se hizo mención a propósito de la situación de la aplicación de la pena y justamente la vulneración que existiría a las normas de jus cogens. Cabe hacer presente que la Convención Interamericana establece justamente la protección del adulto mayor, pero ello no necesariamente implica excluir a una persona de cumplir una condena en un recinto penitenciario. Creo a mi entender de que justamente existe una falsa causa y efecto, sumado a ello que justamente estamos hablando de delitos de lesa humanidad contra jus cogens, nos parece preliminarmente acertado justamente que se trata de una pena incluso de carácter ejemplificador.
señalan justamente que es una infracción el jus cogens, los recurrentes relativos a personas de tercera edad. El artículo 13 mencionado de la Convención Interamericana señala claramente que se obliga a los estados partes a promover para las personas mayores medidas alternativas. El promover, ¿qué significa? Promover no es cumplir de esa forma obligatoriamente. Promover implica, por lo tanto, sembrar, originar una potencialidad de que ello sea cumplido de esa forma. Conforme a todo lo que ha sido vertido en esta parte penal, no nos queda más que solicitar justamente que se pueda mantener la sentencia, que se confirme la sentencia recurrida y justamente por la vía consecuencial también de que se sostenga justamente la parte civil en todas sus partes como ello ha sido dictado y dado que no ha sido recurrido. Les agradezco mucho la atención y el tiempo que me han brindado. Que tengan una buena jornada, señoría excelentísima y los demás intervinientes. Muchas gracias. Bien, terminada la vista del recurso, perdón, el alegato de el alegato de qué se trata. Ahora le corresponde hacer sus alegaciones a don Álvaro Benavides. Buenos días, su señoría, excelentísima. En representación del programa de derechos humanos, alego, solicitando, señoría, se confirme la resolución recurrida y se condene al señor Oces y al señor Bustamante por homicidio calificado. Señoría, lo primero que tengo que, digamos, recordar que ya hay 4 sentencias firmes que esta misma sala ha dictado contra estos 2 mismos condenados en episodios denominados de la subcomisaría de La Granja, de la población San Gregorio. Quiero poner en contexto simplemente en un minuto, señoría, porque es importante el contexto en que se desarrollan estos hechos ilícitos. Diríamos que el capitán Oce y el teniente Bustamante estaban a cargo de la subcomisaría el año 73, de septiembre a noviembre, donde suceden todos estos hechos ilícitos. Hay más de 9 episodios que están en origen de las causas 30-2009, de la A hasta la H, letra H, y otras más sueltas que también son alegadas por este representante de la subsecretaría. En este caso, señoría, es la causa 173-2011, pero que tiene vinculación, directa relación con los allanamientos de la subcomisaría de La Granja, que eran directamente realizadas por el sargento Sáenz y la comitiva también de otros funcionarios de esta unidad policial. Señoría, estos no son hechos aislados, son hechos reiterados, son hechos reincidentes por parte de estas responsabilidades por parte del señor Oce Bustamante. Entonces, menos podemos decir que se deben eximir de responsabilidad penal simplemente por el hecho de que no hay, a lo mejor en una testimonial, una orden directa del teniente Bustamante, del capitán Oces, a funcionarios subordinados a este destacamento. Señoría, voy a echar mano precisamente de los argumentos que tiene esta sala para poder determinar por qué relación o cómo se conecta la responsabilidad de la responsabilidad y participación de la autoría del capitán Oce y el teniente Bustamante. Aquí podríamos conectarlo, señoría, con los casos llamados de autoría inmediata, ¿no? Esta autoría inmediata que es acogida mayoritariamente por la jurisprudencia y por la doctrina, que es una categoría independientemente de la inducción. O sea, corresponde a una sola forma de participación de un criminal por el hecho de otro. Es la denominada teoría Roxin del hombre de atrás. Por eso el colega abunda cuando hace alusión de que no hay un vínculo directo y ahí no hay una conexión del hecho ilícito porque el señor Bustamante abunda, no, en ningún momento hay una testimonial que declare que ellos fueron que dieron la orden, señoría. Tenemos que también entender, como lo hace prolijamente en las sentencias ya señaladas, en la última recientemente, 36.435 del 2020, y dice que entre los casos de la autoría inmediata, señoría, se incluye la dirección de instrumento doloso a través de aparatos organizados de poder. ¿Y cuál es el factor principal de esta autoría, señoría? Que en quien ejecuta el acto, señoría, es irrelevante, porque es fungible. Son personas que pueden ser sustituidas. Y quien se niega precisamente a esa decisión o a esa orden, señoría, es sustituida. Como en el caso de Michel Nach en Iquique,
que obviamente se negó a realizar y a levantar las armas contra ciudadanos y ciudadanas chilenos y fue lamentablemente asesinado por el jefe que estaba a cargo de esa dotación. Entonces, señoría, aquí el contexto sí es importante y sí vincula la responsabilidad y la participación de los actores en este caso. No podemos obviar, señoría, de que simplemente con herramientas del derecho penal interno podemos, ¿no es cierto?, como lo hace la defensa, entender que solamente la inducción es el acto de forzar a otro a realizar un hecho. A través de estos aparatos organizados de poder, sí, señoría, cabe o se encasilla precisamente la inducción o el artículo 15.2 del Código Penal. Señoría, entendemos en concreto, repito, que el ejecutor es irrelevante, pero además, señoría, hay otra situación que la recurrente no plantea y a lo mejor obvia, que esta sala sí se ha hecho cargo, de que no solamente a través de la omisión, señoría, se realiza el acto, en este caso, de la participación del Capitanoso y Bustamante, sino que ha sido también reiterada en las 3 sentencias que los jefes de la subcomisaría, señoría, actúan de manera positiva, dinámica y directa, a través de la prestación de todas, digamos, los materiales que se utilizan para realizar el hecho punible. Armas, infraestructura, requisación de los autos, porque quien utilizaba, de alguna manera el sargento Sáez, era una camioneta C10 blanca, que seguramente ya está en conocimiento de la sala, señoría, por todas estas 4 sentencias anteriormente dictadas, y por lo tanto, señoría, no podemos quedarnos simplemente el hecho de que hay una omisión, como habla la defensa y lo reitera de manera asidua, sino que aquí hay una actividad, hay una acción, hay una podríamos decir, una realización para que estos actos se cometan de manera reiterada, sistemática y masiva. Y por esta razón, señoría, hay más de una treintena de víctimas que seguramente, señoría, esta sala va a ir conociendo paulatinamente a medida que se vayan dictando las sentencias de segunda instancia. Señoría, también vincular estos hechos, y que creo que es conveniente decirlo, que también tenemos que estar en un contexto distinto, que la segunda sala, en este control de convencionalidad, señoría, toma en consideración jurisprudencia de los tribunales penales de la ex Yugoslavia, de Ruanda, y también de los convenios de Ginebra, en el artículo específicamente el último protocolo facultativo, 86-2, en el cual establece, señoría, una autoría particular, distinta al autor ejecutor, y está relacionada con la infracción internacional, que es del superior jerárquico. Y ahí, señoría, donde se vincula precisamente en estos hechos que han sucedido en la subcomisaría de La Granja, en la población San Gregorio, es decir, que acá hay una cadena de mando, señoría, que es el primer vínculo, subordinada a acatar de alguna manera las órdenes también del Capitanoso Bustamante, y hacia arriba también, sucesivamente, burocráticamente hacia arriba también, porque acá se puede producir una cadena, ¿no es cierto?, de autoría inmediata. Lo que se realiza también respecto a la subcomisaría de La Granja, señoría, y hay que destacar, es la política represiva nacional, y se aterriza a una política represiva local, que es la cual, obviamente, se expresa de manera sistemática en la subcomisaría de La Granja. Hay 2 elementos constitutivos que también parte del derecho internacional introduce, y la cual se hace cargo también la segunda sala, respecto a estos hechos de responsabilidad por el mando. Primero, repito, señoría, es la subordinación a la jerarquía de mando. Segundo, que se estén con... Perdón, señoría. No. Que se esté en conocimiento del hecho ilícito que se ha cometido, se va a cometer o que ha sido cometido. Y estos elementos se cumplen, señoría, en los hechos acreditados. No quiero redundar porque el colega que me antecedió lo dijo claramente respecto a su exposición, en el 12º, en el 21º y hasta el 24º, sale claramente establecido, señoría, los medios probatorios para poder establecer la acreditación y la participación
del señor Ose y Bustamante. Por lo tanto, señoría, esta parte no ve en ningún caso que se infrinjan las normas reguladoras de la prueba y que además, señoría, afecten a los dispositivos del fallo. En ningún caso esto se provoca, con independencia, señoría, de la posición dogmática que tengamos, que podamos adherir, si es 15.1, 15.2 o 15.3, el señor Ose Bustamante de igual manera son responsables y deben ser sancionados por el hecho típico. Por lo tanto, señoría, ir terminando mi presentación, simplemente decir que la prescripción ya la señaló mi colega, que obviamente atenta contra el derecho internacional. Aquí se hace cargo también en la sentencia, las 4 sentencias dictadas anteriormente respecto a estos mismos hechos y a estos mismos participantes. Por lo tanto, simplemente decir por qué, porque los efectos que plantea la prescripción, la institución de la prescripción y la media prescripción, señoría, son que a través del transcurso del tiempo, señoría, obviamente desaparezca la pena. Por lo tanto, señoría, esto atenta obviamente contra todos los tratados internacionales que han sido ratificados a través del 5.2 de la Constitución Política del Estado y que dice que los derechos esenciales de la naturaleza humana son un límite a la soberanía nacional. Y respecto a las personas mayores, señoría, bueno, en cuanto al cumplimiento de la pena, señoría, ya también está zanjado por esta segunda sala al decir que no atenta y ni vulnera la dignidad, en este caso, de las personas mayores, porque, señoría, se hace cargo, en este caso, Gendarmería de Chile, incluso en un tratamiento diferenciador en cuanto a otros reos comunes que cumplen condena en otros centros penitenciarios, sino que Punta Peuco, y hay que decirlo, tiene un tratamiento diferenciador, igualmente como son las penas y cómo es la gravedad de la pena en cuanto a la violación de los derechos humanos, y que ésta debe ser proporcionada no solamente al monto, sino al cumplimiento de ella. Si no, estaríamos, señoría, dejando en impunidad algunos delitos que son de este carácter. Por lo dicho anteriormente, señoría, solicito que se confirme la resolución recurrida y se condene por el homicidio calificado tanto al señor Ose como Bustamante. Gracias, señoría. Tengan buen día. Don Francisco Bustos. Muchas gracias, señor presidente, con su venia y la de esta excelentísima corte. Muy buenos días a los señores ministros y a los colegas. Yo vengo a alegar por la agrupación de familiares de ejecutados políticos, que es parte querellante, solicitando que se rechacen los recursos de casación de las defensas y que en definitiva se declare que la sentencia del 30 de agosto del 2019 no es nula. Señoría, dados los alegatos que nos han precedido y también que solo vino una de las defensas, yo voy a reducir mi presentación haciendo énfasis nada más en 3 puntos. En primer lugar, en lo relativo al elemento contextual que se da en la represión de la subcomisaría La Granja. En segundo lugar, en las pruebas de participación. Y en tercero, voy a simplemente clarificar o controvertir algunas cuestiones afirmadas por el defensor del señor Ose Yáñez. En primer lugar, y también como se ha venido diciendo, la subcomisaría La Granja era una pequeña unidad policial que sin embargo está ligada a decenas de crímenes. Esta unidad policial que estaba en estado de guerra después del 11 de septiembre, estaba comandada por el señor Héctor Ose Yáñez y por el señor Aquiles Bustamante Oliva. Respecto de la posición jerárquica que ellos ocupan, está la dinámica organizacional de la subcomisaría a partir del 11 de septiembre, están las declaraciones de diversos funcionarios policiales, más de una decena, y todos dicen que cuando no estaba dando las órdenes Ose Yáñez, estaba Bustamante Oliva, es decir, eran dos personas que prácticamente compartían el mando. Ahí están las declaraciones de los carabineros Francisco Alfaro, Luis Alberto Baeza, Oscar Barra Montoya, Héctor Cancino, Juan Ernesto Gallardo Arévalo. Es decir, por una parte, tanto los instructivos, tanto los oficios de carabineros como los propios funcionarios dan cuenta primero que ellos eran los señores de esta comisaría. También las declaraciones del señor Baldomero Llanos, que describió la existencia de esta comisión civil mandada por el sargento Sáez, esta persona apodada el Manchado, y que ellos eran los que cometían toda clase de tropelías
a vista y paciencia y con el conocimiento de sus superiores. Los superiores precisamente fueron quienes instruyeron esta verdadera racia social y por lo tanto cumple los requisitos de generalidad de los crímenes de lesa humanidad. Respecto de las pruebas de participación, la posición jerárquica que ellos ocupan no puede pasarse por alto. El grado de fidelidad al derecho que es esperable de un alto funcionario policial es mucho mayor que el de un ciudadano cualquiera, y en este sentido lo que busca el derecho penal es que se refleje adecuadamente el rol real de los superiores en la ocurrencia de los delitos. Probablemente ellos no detuvieron ni asesinaron a ninguna persona de mano propia, pero ellos instruyeron a esta comisión y ellos conocían perfectamente la existencia de estos crímenes. Hay además sentencias de este excelentísimo tribunal, como el caso del crimen de doña Julia Rosario Retamal Sepúlveda, rol 3821 de 2006, donde se condena a una persona dando cuenta de la posición de garante que tiene, entre otros casos. Ahí se condena a Raúl Iturriaga Newman. Y respecto de los recursos, señoría, la defensa del señor Oces, por un lado, presenta una casación en la forma que es idéntica a todas las casaciones que hemos visto de este recurrente. Él alega que no existen los considerandos, pero los jueces hablan a través de sus sentencias y las sentencias hablan por sí mismas. En este caso los considerandos existen y lo que aquí ocurre respecto de él es que él no está de acuerdo con la condena, pero los considerandos existen y han sido mencionados también por mi colega, el señor Fischer. Y respecto de la otra causal, donde señala que se habrían vulnerado normas de jus cogens relativas a las personas mayores, en primer lugar, la convención, y basta leer el artículo 3, el inciso 3, y lo que exige la convención es que la privación de libertad sea conforme a la ley y que las personas mayores que sean privadas de libertad lo sean en igualdad de condiciones con otros sectores de la población y que se garanticen sus derechos humanos. Ahí el señor Álvaro Benavides ya había comentado que existen cárceles especiales y además no deja de llamar la atención que por una parte se alegue, ¿cierto?, aludiendo a esta idea a esto que han llamado algunos el viejismo, esta idea de asociar que la vejez está asociada con una gran vulnerabilidad, con que las personas no saben y no pueden ser condenadas, y por otro lado que el señor Héctor Oces Yáñez lleve más de un año como prófugo de la justicia. O sea, creo que los dos discursos no calzan. Por un lado, el señor Héctor Oces Yáñez fue condenado por el homicidio de Joaquín Montesinos Rojas en octubre del 2021 y la Policía de Investigaciones todavía no ha podido dar con él, lo cual nos habla de alguien que no es precisamente un anciano tan vulnerable, sino una persona que cuenta con redes amplias de protección. Entonces eso también no calza con el discurso de conmiseración que nos han venido a traer acá. Y respecto del otro recurso, más allá que el defensor del señor Bustamante no se encuentra, creo que igualmente es importante decir dos palabras respecto de eso. Se cuestiona también que se les haya condenado como autores de este delito por el artículo 15 número 2, pero ahí podemos decir varias cosas. En primer lugar, dada la equivalencia de las distintas formas de autoría, aunque no fuera el artículo 15 número 2, el recurso de casación en este caso no existe trascendencia del vicio y está suficientemente acreditado tanto en la sentencia de la ministra Cifuentes como en la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones que en definitiva fue la posición jerárquica que tenían estas dos personas, el capitán Oces y el teniente Bustamante Oliva, lo cual hace que sea imposible que hubiera ocurrido tal cantidad de homicidios en su zona jurisdiccional sin que ellos hubieran tenido ninguna responsabilidad por estos hechos. Por tanto, y para no alargarme más, solicito que se rechacen los recursos y que entonces se declare que la sentencia del 30 de agosto del 2019 dictada por la Corte de Alzada de San Miguel no es nula. Doy por terminada mi alegación. Tiene terminada la vista del recurso. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señorías. Buenas tardes, colega. Buenas tardes.